Primero de todo quería dar las gracias pues a todo el alumnado de la Escuela de Arte que ha venido hoy aquí, a todo el profesorado que nos ha traído. También quería dar las gracias al Centro José Saramago, que nos ha cedido sus instalaciones, a Javier y a Sara, que nos han ayudado con la organización, y por supuesto a Rian, que ha atendido nuestra llamada y ha venido a impartir esta conferencia. Comentaros un poco a efectos de intendencia que os ruego apaguéis los dispositivos móviles, ¿vale? Los silenciéis, y también que durante la sesión se van a hacer fotos, entonces todos aquellos que no queráis luego salir en las redes, ¿vale? No os lo tenéis que comentar. Bueno, esta conferencia está organizada por la Escuela de Arte de Albacete y es una conferencia que se enmarca dentro del plan de igualdad que tiene el centro, plan de igualdad y convivencia. Hemos tenido una semana de actividades en torno al día del 8M, el Día de la Mujer, y aunque el tema de la igualdad es algo que, bueno, tiene que estar presente todos los días del año, pero sí es cierto que en torno a esta fecha, pues, las actividades se intensifican un poquito más. Os voy a presentar ahora un poquito a Rian. Voy a dar unas pinceladas de su formación académica, que es muy extensa. Bueno, Rian es licenciada en Historia del Arte, doctora en Filosofía dentro del área de Estética y Teoría de las Artes por la Universidad de Valencia, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estancias de investigación y postdoctorales en diferentes partes del mundo y también imparte clases de posgrado en la UNAM y en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ha publicado varios libros y ha sido crítica de arte. Además de toda su formación académica, Rian trabaja en proyectos como Mujeres en Espiral, que ahora ella nos va a pasar a detallar. Así que sin más, cedo la palabra y espero que disfrutéis. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo también la invitación, desde luego, a la Escuela de Arte, a la Casa de la Cultura José Saramago y de manera súper especial a Toñi y a Sara por el contacto y por las gestiones, y también a la otra Sara y a Javier por la ayuda aquí en este auditorio con las cosas técnicas. Me da muchísimo gusto ver esto tan abarrotado, tan lleno de chicos, chicas, chiques, que estudian cosas además relacionadas con eso que llamamos arte, y que de algún modo vais a ver que va a estar presente en toda esta presentación que os voy a compartir. Y me da mucho gusto que seamos tantas por muchos motivos, pero uno de ellos es porque os voy a hablar de mujeres que son siempre súper invisibles, mujeres, compañeras a las que no solemos voltear a mirar, mujeres presas. Como veis en el título, voy a estar pasando imágenes, luego vamos a ver un vídeo. Como veis en el título, en la primera diapo, voy a hablaros sobre un tipo de trabajo que tiene que ver con arte y con prisión, con arte y encierro. Un trabajo que se relaciona con mi investigación como investigadora de la UNAM, la universidad pública más grande de América Latina, una de las más grandes del mundo. Y también con mi trabajo, como decía Toñi, como miembro de este proyecto, Mujeres en Espiral, en Santa Marta, Acatitla, una cárcel femenil de la Ciudad de México. Este proyecto, que el nombre completo, fijaros, es Mujeres en Espiral, Sistema de Justicia, Perspectiva de Género y Pedagogía sin Resistencia, está conformado por mujeres presas que viven ahí, en este penal de Santa Marta, Acatitla, junto con estudiantes, investigadoras de la UNAM, profesoras y también un grupo de abogados y artistas. Es un proyecto con el que desde hace más de 15 años, es un proyecto que ya tiene una duración larga, hemos construido un tipo de espacio intermedio entre la cárcel y la universidad, dos lugares que en principio parecerían alejados. Después de trabajar casi 10 años en ellos, creo que no están tan lejos, en realidad. Ahora veréis por qué. Desde el 2008, Mujeres en Espiral se ha desarrollado como un proyecto donde vais a ver la denuncia, la crítica, la exigencia de justicia,
se entrelazan con momentos que parecerían extraños para una cárcel, pero que me gustaría también compartiros, momentos que tienen que ver con la alegría, con el goce, con las risas, nos reímos mucho ahí dentro, además de luchar y pelear por los derechos de las mujeres. Desde entonces, desde el 2008 y hasta que llegó la pandemia, hasta hace ya 3 años, las compañeras de la universidad, es decir, la parte libre del proyecto, entrábamos al penal cada lunes y allí en esta palapa es este kiosco que veis, está en una de las salas del penal, nos reuníamos con el resto del equipo, con las mujeres presas. Desde marzo del 20 las visitas fueron prohibidas y todavía no se han restaurado, todavía no nos dejan volver a entrar. Lo que han hecho las compañeras que están en México es producir una especie de reconversión coyuntural. Ahora se reúnen en la UNAM en vez de en la cárcel, se siguen reuniendo no semanalmente, pero sí quincenalmente, digamos, la parte del equipo que tiene que ver con la universidad, con aquellas mujeres que estaban presas antes y ahora están fuera. Hemos tenido también la gran satisfacción de que en los últimos años, con unos cambios de legislación que ha habido en la República Mexicana, pudieron salir muchas mujeres. Entonces, muchas están fuera y estamos trabajando ahora desde fuera. Pero lo que yo quiero hacer en este ratito es contaros lo que pasaba antes, lo que pasó hasta 2020 cuando trabajábamos directamente en Santa Marta. Ese trabajo por más de 10 años en la cárcel. Y lo voy a hacer compartiendo primero un poco de información sobre el funcionamiento del proyecto para que podáis haceros una idea de desde dónde estamos trabajando, que os hagáis una idea de qué es una cárcel en México, quiénes son las mujeres que están ahí presas, qué tipo de mujeres hay encerradas en un país como México, y también para compartiros por qué después de 15 años seguimos queriendo entrar a toda costa. Después lo que voy a hacer es utilizar 4 escenas extraídas del trabajo que hemos hecho ahí dentro y que me van a servir para presentar 4 momentos que están relacionados con la evolución del proyecto y que, como vais a ver, está también relacionado con la experimentación con diferentes modos de producción artística, con diferentes formatos: pintura mural, producción de fanzines, creación audiovisual y el uso del relato fantástico. Comienzo entonces tratando de ubicar el lugar con una descripción de esta imagen. Sobre la avenida Ermita Iztapalapa sobresalen los muros grises agujereados. Están cercados por bardas que culminan en alambres de púas en forma de espiral. Brillan según les da la luz, a veces hasta parece que suenan. Resulta curioso que un edificio de máxima seguridad, una cárcel, se caracterice al menos a primera vista por sus agujeros. Estos agujeros, estos huecos, son en realidad una especie de escotillas, unas ventanas circulares desde donde muchas veces cuelga ropa tendida. Se convierten en improvisados tendederos. Además, si nos acercamos a la estructura, como veis en esta imagen, en determinadas horas por esos agujeros salen manos a veces envueltas en paños de colores, manos que hacen muchos gestos, manos que se mueven y gritan, manos que hablan y se conectan de modos muy diferentes con el afuera. Esta escena que veis retrata el encierro de mujeres presas. Nos muestra estos cuerpos que siempre están interrumpidos por los muros. Son cuerpos normalmente sin rostro y sin voz, cuerpos que no pueden ver durante muchos años por encima de estos muros de alta seguridad. Pero también es una escena que da cuenta de las estrategias que se tejen ahí dentro para generar comunicación. Son gestos que interpelan la mirada y la escucha de los de afuera. Las mujeres presas por esos agujeros, sacando sus manos, se comunican con familiares, con amigos que van a verlas afuera del penal, también con colegas de negocios. Y también se comunican con otras personas, varones, que comparten un encierro contiguo. Los hombres encarcelados en otra cárcel que está al ladito, una cárcel varonil, también se llama Santa Marta, y están pegaditas, se ven desde las escotillas. Con sus manos, con sus pañuelos, con sus gritos hablan de amor, de negocios, cuentan así como a manotazos sus días en el encierro, y de este modo, en este hablar con gestos, agujerean también los muros que las invisibilizan. Santa Marta, como os decía, es una cárcel femenil situada en Iztapalapa. Iztapalapa es la delegación, el barrio más grande, más poblado y uno de los más populares de la Ciudad de México. También es el barrio más pobre. Para que os hagáis una idea de las dimensiones, esta delegación, este barrio, ocupa 120 kilómetros cuadrados y tiene una población, según datos de hace un par de años, del 2020, de algo más de 1.830.000 habitantes. Es decir, unas 10 veces la población de Albacete vive en ese barrio. Desde el 2008, la UNAM, que también es una universidad gigante, como os decía, a través de este proyecto, Mujeres en Espiral, ha intervenido en este lugar mediante prácticas que mezclan lo jurídico, es decir, la defensa real de las mujeres que están ahí dentro, lo artístico, como vamos a ver, a través de diferentes producciones de objetos,
y lo pedagógico con programas que nos acompañan para la formación en género, pero también en perspectiva jurídica, etc. El objetivo principal es generar transformaciones reales en el sistema jurídico y penitenciario, con el fin de promover un acceso más justo de las mujeres a la justicia. Vamos a ver cómo las mujeres ahí encerradas, en muchísimos de los casos, están, digamos, privadas de su libertad de manera injusta. Para llevar esto a cabo, lo que tuvimos que hacer fue inventar una fórmula interdisciplinar a través del trabajo con 3 patas del proyecto, podríamos decir. Una es la pata jurídica, con una clínica de litigio estratégico que se llama Marisela Escobedo, y ahí es un espacio de formación donde jóvenes abogadas se forman desde la perspectiva de género, desde los feminismos, contribuyendo pues eso, a entender cómo funciona y buscando transformarlo ese sistema de justicia que vamos a ver que es completamente misógino, pero también racista, también clasista y profundamente violento. Gracias al trabajo de la clínica, hace un par de años fue puesta en libertad una de nuestras compañeras que había sido encarcelada, lo vamos a ver en un momento con uno de los productos, por un crimen que ella no había cometido, por haber supuestamente colaborado en el asesinato de su bebé. En segundo lugar está lo que llamamos el área de investigación, que bueno, funciona a través de un seminario en la universidad donde nos reunimos mensualmente, las que estamos afuera, y ahí pues leemos muchas cosas. Leemos sobre la vida en encierro, leemos sobre leyes, leemos sobre arte político, leemos sobre pedagogías feministas, y además tenemos muchas estudiantes de licenciatura, también del máster y del doctorado, que hacen sus tesis justo sobre el proyecto, de manera que se va generando como una especie de conocimiento circular. Por último, tenemos la tercera pata, que es en la que yo trabajo, que es el área artístico-pedagógica, y las personas que trabajamos en esta área somos las que nos reunimos cada lunes, hasta antes de la pandemia, en Santa Marta, para desde allí, con las compañeras presas, tratar de entender a través de prácticas artísticas qué elementos hacen a que las mujeres que están allí, encerradas, sean tan castigadas por la sociedad y por el Estado. Esto, desde luego, tiene que ver con el género, con el hecho de ser mujeres, pero también tiene que ver con la clase social y con el color de los cuerpos. La cárcel en México, un país sostenido sobre un sistema profundamente racista, colonial, está llena de mujeres pobres y morenas. Para lograr nuestros objetivos partimos de una hipótesis que hemos ido comprobando a lo largo de todos estos años. Y esto es que el trabajo con el arte, o desde el arte, es un terreno privilegiado para producir otras formas de relación y también otros modos de acceso a la justicia. Y justo de esto va a tratar esta presentación, de la potencia del arte, o de las prácticas culturales, como herramientas de intervención social. Os decía que me gustaría resumiros, tratar de explicaros el trabajo de tantos años a través de 4 escenas. Las 4 tienen que ver con esta última área, la artístico-pedagógica, que yo coordino junto con mi colega Patricia Quiñones. Voy a empezar con la primera de las escenas, que he titulado Serezade, mil y un días en Santa Marta. Hace 15 años, os decía, un grupo de universitarios, que entonces estábamos ligados a algo que se llamaba Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, ahora cambió el nombre, comenzó a trabajar con internas en Santa Marta. Durante los 6 primeros años del proyecto, las mujeres ahí dentro, en Santa Marta, tomaron literalmente las paredes de la cárcel, asistidas por 2 muralistas bastante conocidos en México, llamados Gustavo Chávez Pavón y Polo Castellanos. Se dedicaron a pintar de colores un espacio que era casi totalmente gris. Ahí pintaron sus historias de vida, sus anhelos, sus deseos, sus reclamos, sus indignaciones, sus encabronamientos, como dicen ellas. Comenzaron pintando 2 escaleras de caracol, 2 espirales, de ahí el nombre también del proyecto. Las que presiden la sala grande, con este mural que titularon El Grito, y la que preside la otra sala del penal, la sala chica, con otro mural que llamaron Tiempo, Fuerza y Esperanza. Estas 2 escaleras son espacios importantes para la vida de la cárcel, estos 2 caracoles, estas 2 espirales. La primera, la más grande, que es la que tienen ahí a la izquierda de la imagen, es la escalera por la que ingresan las mujeres una vez que son arrestadas. También es la escalera que van a volver a tomar cuando sean puestas en libertad. Es un lugar simbólicamente importante para ellas. La segunda, que es un poquito más pequeña, la de la sala chica, que es la que tienen a la derecha, es la escalera por la que baja la visita. La escalera por la que se espera que una vez a la semana aparezcan familiares, amigos, conocidos. Paradójicamente es una escalera que casi siempre está vacía.
Al contrario de lo que ocurre con los hombres encarcelados en el penal de al lado, a las mujeres casi nadie va a verlas. Es muy impresionante cuando llegas a la cárcel con el coche desde el sur, que es de donde llegamos nosotras desde la universidad, y vas por esa avenida Ermita-Iztapalapa, cómo pasas primero por la cárcel varonil y está llena de filas de gente esperando a ver a los hombres encarcelados. Y cuando pasas una cuadra más y llegas a la cárcel de mujeres, un vacío absoluto. A los hombres van a verlas sus mujeres, sus esposas, sus madres fundamentalmente, en algunos casos también amigas, hijas, amantes. A las mujeres, en cambio, no van a verlas sus hombres, con mucha comilla esto de sus. Es muy escaso el número de visitas conyugales, aunque paradójicamente es muy grande, muy alto el porcentaje de mujeres encarceladas por delitos relacionados directamente por sus parejas. Desde fraudes en los que las mujeres sirven de prestanombres, hay muchísimos casos, hasta el papel, por ejemplo, que ciertas mujeres sí cumplen en bandas criminales, pero ellas siempre ocupando lo que se llama el eslabón más bajo del delito. Por ejemplo, hay muchos hombres que dirigen bandas de secuestro, en México es algo bastante común. Las mujeres operan, delinquen en estas bandas, pero ellas hacen de cuidadoras. Es decir, el hombre secuestra y lleva al secuestrado a casa para que la mujer de alguna manera lo vigile, sí, pero también lo cuide. Son los que le dan de comer al secuestrado. Entonces ellas al final acaban teniendo los mismos tipos de penas que normalmente sus parejas, que son los líderes de las bandas. O también está el caso, que creo que es el más espeluznante, de las pagadoras. Así se llama a las mujeres que pagan por crímenes que no han cometido, declarándose culpables. Por ejemplo, tenemos el caso de compañeras que se declararon culpables de haber matado a sus mamás para salvar a sus padres. O muchos casos de mujeres que se declaran culpables de haber cometido delitos que en realidad cometieron hermanos más pequeños, parejas, esposos como actos de amor, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que estos hombres, como digo, en un porcentaje muy, muy alto, están relacionados con el ingreso de prisión de las mujeres y no van a verlas. Esto puede ser, por un lado, porque también muchos de ellos están encerrados, pero por otro lado, también porque simplemente no entra en sus planes. En una sociedad tan machista, tan misógina y tan violenta como la mexicana, los hombres no cuidan, los hombres no arropan, los hombres no acompañan a las mujeres. Y además las mujeres encarceladas son una vergüenza, ¿no? Todo esto con muchas comillas para la estructura familiar. Por otro lado, esto al principio nos sorprendía mucho, las mujeres tampoco son visitadas por otras mujeres. Nos preguntábamos por qué a las mujeres no vienen a verlas sus mamás o sus hermanas. Gracias al proyecto entendimos que lo que ocurría es que la propia imposición de género en relación con las labores de cuidado y sostenimiento de la vida hacían que esas otras mujeres se tuvieran que ocupar de cosas que las presas habían dejado fuera. Por ejemplo, sabemos que más del 80% de las mujeres encarceladas son madres de familia. Esto significa que muchas de ellas tienen a niños pequeños fuera, que se quedan solos cuando ellas entran en prisión. Y ahí las madres, las hermanas, las amigas ayudan a cubrir los trabajos de cuidado. Como están cuidando a los niños y consiguiendo recursos económicos para sobrevivir, al final la consecuencia última es que las mujeres presas no tienen visita, se quedan solas. Vamos a volver un momento a los murales. Como os decía, el proyecto empezó justo con las mujeres ocupando los murales, pintando estas dos escaleras de caracol. Pero cuando se acabaron, la idea original era que pintaran las escaleras y empezar a pensar qué más hacer. Cuando se acabaron, ellas decidieron que no querían parar, que querían seguir pintando y expandiéndose hacia el resto de los muros de este penal, que como veis era completamente gris. Inmersas en esta lógica de querer pintarlo todo, una tarde, al regresar de una de las últimas sesiones de pintura del segundo mural, que era la pared esta del final que veis detrás de la escalera de caracol, esta especie de bosque que hicieron, Marisa Belaustegui-Goitia, que es investigadora de la UNAM y la directora de este proyecto, me contó algo que siempre repito cuando presento Mujeres en Espiral en algún sitio por primera vez. Ella me contaba que estaban acabando justo este bosque que se ve ahí al final de la diapo, detrás de la espiral, cuando al acercarse a lo que parecía que ya iban a ser las últimas jornadas, de repente un brochazo inesperado de una compañera rompía con el equilibrio de la escena que se suponía que estaba acabada. Alguna de las presas había decidido que por aquí, a la vuelta, arriba, abajo, por esa esquina faltaba algo, faltaba una ramita. Al día siguiente había que seguir pintando. Y al día siguiente lo que ocurría es que se escapaba una raíz. A la semana siguiente había que volver a llevar los pinceles y las pinturas. A la semana siguiente una hojita huérfana, etcétera, etcétera. De este modo empezamos a darnos cuenta que las mujeres de Santa Marta se habían convertido
en una especie de Sherezades. No sé si conocéis a Sherezades, si os suena. Sherezade es la narradora principal de un conjunto de cuentos árabes muy famosos conocidos como Las Mil y Una Noches. Estos relatos fantásticos comienzan con la historia de Shahryar, un sultán malvadísimo que se casaba cada día con una joven virgen y después de pasar con ella la primera noche, la mataba al alba, cuando salía el sol, como venganza contra su primera mujer, a quien supuestamente había encontrado con otro hombre. De este modo, Shahryar se tomaba la venganza y la justicia patriarcal por su cuenta. Mataba a todas las mujeres por ser potencialmente infieles. Las mataba por su posibilidad de convertirse en malas mujeres. Digo esto porque es muy interesante entender que la acusación de mala mujer atraviesa a muchas de las mujeres de Santa Marta, encerradas por no cumplir o no cumplir de manera completa, digamos, con los mandatos previstos para su género. Es decir, no cumplir con lo que se esperaría que tiene que ser una mujer, una buena mujer. No son buenas madres, no arriesgan su vida por los otros, ocupan su tiempo en asuntos poco femeninos, parecen hombres. Todos estos términos son extraídos de las declaraciones y sentencias condenatorias. Son palabras que han pronunciado los fiscales y los jueces en algunas de las sentencias de nuestras compañeras. Fijaros, se las acusa y se las mete por parecer hombres, por ocuparse de asuntos poco femeninos, por no ser buenas madres o por no arriesgar su vida para los otros. Volviendo al cuento de las malas mujeres, Las Mil y Una Noche, cuando le llega el turno a la protagonista, a la princesa Sherezade, ocurre algo muy inesperado. Al caer la noche y ella ya sabía lo que iba a pasar, que el sultán la mataría a la salida del sol, la protagonista comienza a contarle historias maravillosas y extraordinarias. De este modo, Sherezade desarrolla toda una técnica narrativa y de entretenimiento, de ocupación del tiempo del sultán, para conseguir salvar su vida. A través de lo asombroso de lo que relataba, de la curiosidad que generaba en el sultán, cada nueva noche el sultán le pedía a la princesa que continuara con el relato que había quedado inacabado el día anterior. La perspectiva de esta narración que tenía que continuar la mantenía viva. La salvaba su habilidad por mantener la historia por venir. Sherezade contaba y contaba cada noche para no morir por la mañana. Nuestras compañeras de Santa Marta, a través de los murales y después, como vamos a ver, con fanzines, con producciones audiovisuales, cuentan para no callar y también para evitar ser invisibles. En cierto sentido, también cuentan para ocupar sus tiempos, cuentan para entretenerse y para seguir vivas. Sus historias, sus expedientes, la denuncia ante la falta de atención y sus deseos de ser visibles, su necesidad de no ser olvidadas, las lleva a embarcarse en este relato visual que se convierte en algo inacabable. Enganchamos así con esa idea del relato inacabable con la segunda escena que os quiero presentar y que he titulado Trenzas y fanzines. A comienzos del 2014, que es el momento en el que yo me incorporé al trabajo en el área artístico-pedagógico y en contacto con el resto de áreas del proyecto, la jurídica, la de investigación, y también teniendo muy en cuenta las necesidades y los deseos de las presas, lo que querían contar en cada momento, y también los recursos del proyecto, entonces estábamos súper pelados, casi no teníamos recursos, decidimos dedicarnos a la producción de fanzines. En realidad se trataba de una continuación de la pintura mural, en esta lógica de las historias que no terminan, pero con el objetivo de producir algo que fuera mucho más visible afuera, fuera de la cárcel, quiero decir, porque al final los murales las acompañan a ellas en el encierro, no son digamos, pinturas demasiado visibles fuera de la cárcel. Queríamos que el nuevo formato nos ayudara a poner en marcha otras formas de distribución, otros modos de publicar y de hacer públicas las vidas de las mujeres ahí dentro, lo que les pasaba a las mujeres ahí. Y fue como comenzamos a realizar estos fanzines y a comprobar las súper posibilidades que tienen hacer este tipo de ediciones mucho más baratas, autogestivas, etcétera, para crear imaginarios que pudieran viajar y salir fuera. La encargada en este caso de ayudarnos, os he dicho que entran con nosotros diferentes artistas, abogados. La encargada en este caso fue la artista visual y fanzinera Helen Heleton, de origen español, quizá alguna de ustedes la conozcan. Bueno, como sabéis, los fanzines son un tipo de ediciones independientes caracterizados, entre otras cosas, por utilizar medios de bajo coste, fotocopias, técnicas artesanales de dibujo, collage, escritura, etc. Suelen tener, por lo menos tradicionalmente, la forma de pequeñas revistas y se distribuyen de manera limitada. Los tirajes no suelen ser muy largos, normalmente sin ánimo de lucro, y tiene esta cosa tan chula de poder intercambiar, ¿no?, con otras compañeras que trabajan en formatos parecidos.
Con estas características en mente produjimos este primer fanzine que, como veis en la imagen, se llamó Lela tú, con un juego de palabras. Lela tú, léenos tú, ponte a leer lo que nos pasa, pero también si te piensas, ellas explicaban, allá afuera se tiene la idea de que las mujeres presas estamos incapacitadas intelectualmente, ¿no? Entonces, si nos dicen lelas, bueno, aquí también se usa lelo, ¿no? Como tonta, la respuesta es lela tú, y ahí te vas a dar cuenta que las lelas no somos nosotras. La experiencia de este primer número, que estuvo dedicado a las condiciones de vida de las mujeres en la cárcel, fue súper interesante. Y ahí vimos las grandes posibilidades que teníamos de contar estas historias con estas técnicas, ya saben, los paradigmas basados en la filosofía del do it yourself, hazlo tú misma, o el do it with others, hazlo con otras, y que además circularon por todas partes, llegaron a España, se movieron prácticamente por toda América Latina, etc. Aquí os estoy poniendo algunas de las imágenes que componen este primer número. Y aquí arriba tenéis el link, porque bueno, es descarga gratuita. Todos los productos que hemos ido sacando están visibles o descargables gratuitamente en la página del proyecto, que es esta, que tenéis acá. Un año después, en diciembre del 2015, apareció el número 2, Lela tú 2. Y bueno, en esta ocasión habíamos estado trabajando mucho sobre qué queríamos contar y decidimos hacer un monográfico sobre el trabajo de las mujeres dentro del penal, el trabajo de las mujeres presas. Esta es una imagen del primer ejercicio con el que arrancábamos la preparación del número 2. Era el lunes 17 de agosto del 2014. Y empezamos, como veis, nuestra sesión trenzando nuestros pelos, nuestro cabello, y hablando de las implicaciones políticas, feministas y hasta descoloniales, ahora os voy a contar por qué, que puede tener este acto de trenzar en colectivo. Una semana antes, Maye, que es una de nuestras compañeras presas que acaba de salir libre hace apenas un mes, realizó una lista donde describía los trabajos formales, pero sobre todo los trabajos informales que las mujeres de la prisión realizan para tratar de sobrevivir dentro y en algunos casos también para mandar dinero fuera a los familiares que se quedan fuera esperándolas. Porque en México, esto es muy importante entenderlo, vivir en la cárcel cuesta, y cuesta mucho, a veces cuesta más que vivir fuera. Cuesta el agua, no hay agua potable para todas. Cuesta la comida, no hay comida para todas. Cuesta tener un hueco en el doctor, si quieres ir al doctor pagas. Cuesta pasar la lista. Las cárceles en México, no solo en México, pero digamos en México de manera muy especial, que es el lugar que yo conozco, son lugares llenos de escasez y de muchísima corrupción. Bueno, entre los trabajos que aparecen aquí listados por Maye, aparecía el de peinadora, hacer trenzas, peinar. También una semana antes habíamos estado leyendo juntas un capítulo de un libro llamado Trabajo y Derecho en la Prisión, de un autor mexicano, porque así trabajamos allí. Las que estamos fuera, las investigadoras, las estudiantes, leemos textos que nos parecen interesantes, los llevamos con las compañeras presas, leemos en voz alta, los trabajamos juntas y después pensamos qué queremos hacer con eso que hemos aprendido o con eso que hemos discutido. Entonces así fue como llevamos este libro sobre trabajo y derecho en la prisión, que era un texto en el que el autor planteaba la importancia de tener en cuenta que el trabajo en las cárceles puede ser una herramienta de libertad. Y entonces nos surgió una pregunta que nos parecía un poco absurda al principio y que luego nos pareció que tenía mucha potencia. Si hacer trenzas era un trabajo en la cárcel, y si el trabajo en la cárcel, decía este autor del libro, podía ser una herramienta de libertad, hacer trenzas podría ser en algún sentido una estrategia o un camino para la libertad. Mientras nos peinábamos y discutíamos este texto, añadimos otra lectura. Se trataba de un breve artículo de difusión publicado por un autor colombiano, José Alberto Mojica, en un medio de comunicación digital, en un periódico digital. El artículo se llamaba Palenque, un pueblo tejido en trenzas. Y también estaba relacionado con mujeres, con trenzas y con la pérdida de la libertad. Palenque, aquí tenéis una imagen, es un pequeño pueblo colombiano fundado con la llegada de esclavos huidos de Cartagena. Este enclave de cimarrones, los cimarrones son esclavos huidos de las plantaciones esclavistas, en este enclave las mujeres tuvieron un papel protagonista porque ellas, al estar menos vigiladas que los hombres, pudieron encontrar caminos que les iban a permitir escapar, fugarse del encierro, y lo hicieron, fijaros, marcando los mapas en sus cabezas, a través de las trenzas.
El trenzado de sus cabellos apareció como una estrategia buenísima para realizar planos que guiarían la huida. Es por esto que en Palenque decía este artículo: todas las mujeres aprenden que las trenzas son una forma de ser libres. Y así, haciendo esta vinculación unida por las trenzas, apareció el segundo número, Lela II Trabajo. También está descargable en la página web. Llegamos al tercer escenario. Lloronas, mentar desde el encierro. Mentar en México significa insultar. Te dicen mucho: voy a mentarte tu madre, voy a insultarte. En 2016, el proyecto, bueno, más bien los intereses de las compañeras presas volvieron a cambiar. Habían pasado ya 8 años desde la primera entrada al penal, desde los murales. Y en ese momento decidieron que lo que querían hacer era cortos audiovisuales, donde ficción y realidad se combinaran de maneras interesantes, vais a ver, a través de la técnica del cine participativo, donde ellas fueron productoras, directoras, guionistas y actrices. Después de pintar murales y después de producir fanzines, las presas nos compartieron su voluntad, que luego acabó siendo una exigencia muy puntual, de llegar más lejos o de apuntar más fino. Querían que los productos generados en nuestros talleres llegaran directamente y sin desvíos, así inmediato nos decían, a las manos, a los ojos y a los oídos de los operadores de justicia, es decir, a quienes las ajusticiaban, policías, abogados, jueces, y pensaron que el formato de vídeo corto sería una vía más efectiva. Decía una de las compañeras: yo no me imagino al juez revisando nuestros fanzines, ¿quién le va a llevar nuestros fanzines? Decía otra: ¿no tienen los mejores celulares, los mejores móviles? ¿No están llenos de tabletas y de computadoras? Pues que ahí directito les llegue nuestra historia. El primer ejercicio fue el corto Sin etiquetas, La mentada de La Llorona, del que os voy a poner un fragmento. En él, como vais a ver, las compañeras decidieron hablarle a la ley, a los jueces, para enseñar las injusticias a las que muchas de las mujeres presas son sometidas a lo largo de todo el proceso, desde su encarcelamiento, muchas veces injusto, como os decía, hasta su excarcelación, la mayoría de las veces tremendamente violenta. Ellas querían que sus historias, a través de la ficción, justo salieran del penal. Entonces, en este primer corto lo que hicimos fue relatar la historia de la horrible Artemia, que es un caso clarísimo de acusación a una mujer por ser mala madre. En realidad era la ficcionalización del caso de nuestra compañera Ana Karen, esta que os hablaba al principio, que fue acusada y hace apenas un año fue puesta en libertad. Ella es Ana Karen. Esta imagen fue tomada en el 2012, 4 años antes de que empezáramos a grabar el corto. Y fue tomada mientras se pintaban los murales. Ahí están ya parte de las paredes del callejón pintadas. Su caso es importante y paradigmático en muchos sentidos y ha acompañado a este proyecto desde el principio de su desarrollo. Ana Karen ingresó en Santa Marta el 10 de mayo de 2011. Fijaros que digo esto porque es una fecha súper importante y significativa para su caso. Importante en México porque el 10 de mayo es el Día de las Madres. Y el Día de las Madres en México es una fiesta nacional, no os podéis hacer una idea, separa el país. Todos los señores, hijos, esposos, para llevar a sus mamacitas a comer, aunque luego no les hagan ni caso el resto del año, pero el 10 de mayo se celebra porque se celebra. A ella la detuvieron el 10 de mayo. Tenía 23 años y su hija, que solo tenía 15 meses, había fallecido en un hospital a consecuencia de las agresiones de su expareja, un tipo que no era el padre de la pequeña y que, como se comprobó después, sometía a Ana Karen también a episodios de violencia extrema. Karen llegó al hospital con su hijita, con Nancy, muy grave. Al parecer este hombre había abusado sexualmente de la bebé y después la había acabado estampando contra la pared. Karen la encontró en el suelo, llevó a Nancy al hospital y ya no volvió a pisar la calle. Tampoco volvió a ver a su hija. Aunque la bebé murió mientras ella estaba detenida declarando en la agencia ministerial, en la comisaría, Karen no fue notificada de la muerte hasta que ingresó en prisión preventiva en Santa Marta, Catitla. Ana Karen fue acusada de homicidio en razón de parentesco calificado y violación equiparada, agravada en la modalidad de comisión por omisión. Karen fue encarcelada con una sentencia que parece imposible: encarcelar por omisión. Fue culpable por omisión, es decir, encarcelada por no hacer nada. No hizo nada, eso pensó la jueza, el fiscal, la policía, para evitar que ese sujeto violento matara a su bebé. La condenaron a 30 años, 7 meses y 15 días en prisión.
y fue sentenciada, así dice el papel que la condenó, por ser mala madre. Chacala fue el apodo que recibió en la cárcel cuando otras presas organizaron su bienvenida, llenas de navajas y de pinchos para recibirla. Chacala en México, chacal es un adjetivo súper despectivo para nombrar a las personas delincuentes y sin escrúpulos. Ana Karen fue encerrada y violentada por no haber dado su vida por proteger a la menor, sin que en ningún momento los procuradores de justicia hicieran el mínimo intento por juzgar atendiendo a las condiciones en las que se generó el suceso que acabó con el asesinato de la pequeña. Es decir, sin tomar en cuenta que Ana Karen no estaba en el lugar y además sin tomar en cuenta la necesidad de juzgar con perspectiva de género. Ella estaba siendo sometida a episodios de violencia también muy fuertes. Y en cambio tomando en cuenta, eso sí, todos los estereotipos y los prejuicios de género para fundamentar una sentencia completamente imposible de entender. Unos prejuicios que, fijaros, funcionan de esta manera. Una madre, da igual las condiciones que se tengan, da igual donde se encuentre, debe, ante todo, vivir para asegurar el bienestar de sus hijos. Una madre debe dar la vida por ellos. No debe separarse en ningún momento. Y en caso de que lo haga, será siempre declarada culpable por omisión de no hacer nada. Además, y por si esto fuera poco, Karen fue condenada con una declaración que luego se demostró fue tomada bajo tortura. En ella le obligaron a firmar un documento que no había ni siquiera leído, donde, entre otras cosas, declaraba haber estado en el momento del crimen presente y no haber hecho nada. En su audiencia, ante la jueza, que está grabada, y aun a pesar de este documento falso que le obligaron a firmar, bajo tortura, Karen se defendió con toda la fuerza. Yo no sabía, explicó. Yo no vi, no estaba en casa en el momento de la agresión, gritó. Un comportamiento, fijaros, este hecho de ser respondona, que encima también le vino muy mal. Fue muy inesperado, no estaba previsto por, en este caso, la jueza, y además fue más castigado, sobre todo cuando sale de una mujer, de la boca de una mujer como Ana Karen, que era una mujer pobre. La jueza llegó a decir cosas como: «Ay, pues no me parece que alguien así hable tan decidida con esos gritos y tenga una historia de mujer maltratada. No creo que esos gritos sean compatibles con una mujer maltratada». Le llegó a decir también: «Oye, ya me parece que estás mayorcita para dejarte pegar». Karen, como dije, participó en la pintura de los murales y ahí empezó a contar su historia. Fue fundamental porque en este espacio compartió la historia con las compañeras abogadas que también entraban a pintar y también con el resto de mujeres que participaron en aquellos talleres. Y ahí nos dimos cuenta que este caso era uno de los casos más claros de violencia machista en el ámbito penal y decidimos tomarlo y trabajar con ella por más de 8 años. Para 2016, cuando las compañeras presas decidieron que querían hacer vídeos, que ya habíamos pasado la etapa de los fanzines y la etapa de los murales y que ahora queríamos salir con vídeos, Ana Karen ya no estaba en Santa Marta. La habían trasladado a Tepepan. Tepepan es otra cárcel habilitada supuestamente para mujeres con graves problemas de salud. Karen había sido trasladada allí, pues estaba muy frágil emocionalmente y tenía grandes problemas de salud mental que le había provocado pues, el encierro, pero también la muerte de su pequeña en esas condiciones. Pero a pesar de su traslado, ella, o el caso, seguía estando en el centro de nuestro trabajo. Y de hecho fue, como decía, el punto de partida de este cortometraje del que vamos a ver unos minutos. Lo que hicimos fue trabajar su expediente dentro y fuera del penal con la conducción de las compañeras abogadas, dirigidas en aquel momento por Luis Alberto Muñoz, que era el coordinador de la clínica de litigio estratégico. Ellas nos explicaron el caso a todo el equipo, lo discutimos, lo trabajamos después en clave ficcional y lo grabamos. Y además lo pusimos a dialogar con historias como la leyenda de La Llorona, que no sé si seguramente os suena, provenientes de la cultura popular mexicana. Nos ayudaron a entender cómo este mandato de la maternidad, la obligatoriedad de convertirse en buenas madres, determinaba, sometía y sitiaba las vidas de tantas mujeres en México, encarceladas y no encarceladas. Pues si alguno no sabe, La Llorona es esta leyenda mexicana súper popular, según la cual una joven asesinó a sus hijos a causa de un amor no correspondido. En algunas versiones, ese amor, que es el padre de las criaturas, el amante desaparecido, era un colono español que había tenido relaciones sexuales con una mujer indígena a la que después de dejar embarazada, pues había repudiado. Se supone, según esta leyenda, que el alma de esta mujer, desde entonces, arrepentida por el supuesto crimen, vaga por toda la eternidad en pena, llorando y lamentando su acto, gritando los nombres de sus hijos. De hecho, en México es una leyenda que se utiliza mucho para asustar a los niños. Cuidado que viene La Llorona. El resultado fue este corto que vamos a ver, realizado, como os decía también al principio, a partir de la metodología del cine participativo y guiado por el trabajo de la realizadora Seltia Outeriño. Vamos a ver 10 minutos, los 10 primeros minutos.
con nietos. La recién casada, las solteras, las que no tenemos familia. Las amigas, las profesionistas, las indígenas, las amas de casa. Somos las que deseamos la libertad. ¿En qué lugares crees que podrían estar estas máquinas? ¿En algún edificio o en qué tipo de institución? Un mirador, en los terrenos de CEU, por ejemplo. No, UNAM, Politécnico, alguna de ellas dos. Como igual en un museo. Sí, yo creo que es un lugar importante, no sé si hay aquí, ¿de dónde es? En un parque, yo creo. Pues no es como el MACIO, y es uno que pretende levantar entre la frontera de Estados Unidos y México. Y esto, pues que están en la casa. Tiempo y esperanza. Somos las malas de la película, mujeres presas cansadas de pedir justicia, las mal enjuiciadas, las mal condenadas. Si te digo mujer presa, ¿en qué piensas? Mujer presa, violencia, maltrato. Aburrimiento. Como en las series que he visto y así. Media machola, debo decir. Sí, y agresiva. Todas las mexicanas con este sistema que tenemos de machistas. Una mujer que está en una circunstancia por cosas de la vida, no tanto porque ella sea delincuente, sino porque las circunstancias la han llevado a ello. Trabajadora, cansada, agobiada por los hijos, el quehacer del trabajo y la falta de oportunidades. Somos mujeres con derechos que queremos entender la ley y sus tecnicismos. Mujeres que para trascender queremos ser vistas y escuchadas, sin etiquetas y sin estigmas. Nos dirigimos a quienes nos juzgan y nos prejuzgan, a las autoridades que procuran e imparten justicia, a la sociedad, a las familias y a todo aquel que quiere escuchar. El justiciero, la verdad, aquí y en directo. Buenos días a todos y a todas. Quiero que conozcan el caso de Artemia, una mujer que mató. ¿Esto es correcto? Sí. Bueno, esta mujer está implicada en el homicidio de su hija de 3 años de edad. Ella dice que es inocente, que el que la mató fue su pareja sentimental. La policía ya aprendió a ambos, pero ella es culpable porque no hizo nada para salvar la vida de la niña, quien murió en un hospital de Tlalnepantla poco después de la brutal hostiza que le propinó la pareja de esa mujer. Las autoridades no tendrán informados acerca de ese caso tan grave. Yo soy Charlie, este es un programa El Justiciero. Queremos escuchar tu voz. Atrévete a llamar al 42 11 525. Esa Artemia, la que están hablando, es la que trajeron hoy. Sí, esa que es indígena que apenas puede hablar español. A estas mujeres se les llaman chacalas. Le va a ir muy mal la primera noche en el dormitorio. Oh, pobre. Pero si mató a su hija. ¡Qué horror! La mató. Dicen que a muertes. Ella no la mató, fue su pareja. ¿Y por qué trajeron a Artemia si fue su pareja quien la mató? Ella va a pagar por un delito que no cometió. Yo conozco a varias personas aquí y están por la misma situación y siguen muchos años presas. Ellas son pagadoras. ¡Corten! Estamos haciendo esta película desde adentro para afuera, para ejercer el derecho de réplica, para dar una respuesta a la justicia, que los jueces vean que no somos como ellos creen, para que abran los ojos, que se quiten la venda de la justicia y que vean nuestra realidad. No sé si han oído que en días recientes ha estado sonando mucho el caso de Artemia García. Este caso es muy similar a los casos que llevamos aquí en la clínica respecto al estereotipo de la mamá. Que me gustaría que viéramos qué es lo que se dice del caso.
¿Les parece bien? Sí. Bien, ¿nos puedes presentar el caso? Sí. Pues, la historia, según lo que han contado los medios de comunicación, es que Artemia viene de un pueblo de Sierra de Chinantla. A los 16 años trabaja como sirvienta y vivía en unión libre con Sebastián, de 18 años de edad. Tuvieron una hija, Florita. Entonces Sebastián perdió su trabajo y comenzó a tratar a Artemia con brutalidad. La golpeaba y no le ayudaba con la crianza de la niña. Una tarde, Artemia salió a comprar tortillas y dejó a Florita a cargo de Sebastián. Cuando regresó, Artemia se encontró a la niña tirada en el suelo y Sebastián fuera de sí dándole patadas. Paralizada por el miedo no pudo intervenir y actualmente Artemia está recluida en el Ceferezo, donde espera una sentencia que podría ser de 20 a 50 años. Ese es el caso. Estamos haciendo esta película para hacerles saber que sabemos, para transgredir, para mostrarnos sin revictimizarnos, para recobrar la dignidad. ¿Y dónde está la justicia? ¿A quién ven? ¿Qué ven? Nuestro proceso nos marca la injusticia desde la detención hasta que entramos en prisión. Las preguntas son claras con las chicas que sacaban. A ellas les interesa preguntarle, ¿cree usted que el sistema de justicia en nuestro país es confiable? Sí, es confiable. Yo creo que sí es confiable. Si hacemos únicamente un análisis de cómo está legislado, cómo está preparado, por eso que es un sistema confiable. El problema es cuando se desvirtúa por el operador. El sistema de justicia en México es una basura. Lo peor que hay en México. Está hecho por criminales. Yo creo que es pésimo, es de los peores que existen en el mundo. Es una porquería. Es una basura. Nunca terminan, de hecho. Hay muchos inocentes ante la luz. Que les inventan, que les drogan, no hacen bien su trabajo y pues se va a gente que en realidad pues no es culpable. Culpan a personas inocentes solo por estar en el lugar equivocado. Y después resulta que de 8 o 10 años lo dejas ahí porque nunca lo encontraron culpable. ¿Y cómo le van a proponer eso que quitan? La corrupción está tan grande que después de 6 o 7 meses te das cuenta que el abogado que te contrataste simplemente no ha hecho nada. Tu entorno es lo que hace que algo sea verdad. Si tienes dinero y si tienes algo, pues puedes lograr tu libertad con buenos abogados y dinero. Y desafortunadamente la gente más humilde, más pobre, más desamparada es la que está siempre en las cárceles. Buenos días a todos y a todas, soy Charolay. Vamos a retomar el caso de Artemia, la horrible Artemia. ¿Cómo se ha llegado a conocer a esta mujer que participó por omisión, o sea, por no hacer nada, según el Ministerio Público, en el asesinato de su hija Florita, de 3 años de edad? Pues bien, esta mujer está ya en manos de las autoridades. Es una delincuente más que ya está fuera de las calles. Vamos ahora a escuchar los comentarios del público. Mire, señorita, yo creo que las madres tienen siempre la obligación de velar por sus hijos en todas circunstancias. Que se pudran en la cárcel las malas mujeres. Ellas son las únicas responsables. El justiciero, La verdad. ¿Qué podemos ver en el caso de Artemia García? Lo más seguro es que se le acusa de homicidio calificado en razón de parentesco con su modalidad de comisión por omisión, porque aunque ella no lo mató, vale a considerar que debía de haber cosas que podía haber hecho para evitarlo. Ya hemos visto que hay 4 niveles de análisis en los delitos de comisión por omisión. Primero que la calidad de garante. ¿Ella tiene la calidad de garante en el momento en que ocurren los hechos? No. ¿Por qué no? Porque no estaba. Lo más seguro es que tanto el Ministerio Público en su acusación como el juez en su sentencia determinen que sí, porque se espera que una madre tenga esa calidad de las 24 horas del día y se olviden que los niños no están efectivamente al cuidado de los padres. Pueden estar en la escuela, pueden estar al cuidado de los tíos y tías. En un segundo punto, ¿ella podía prever que esto iba a ocurrir? No, pues ella solo fue por las tortillas, como tal eso no implicaba poner a la niña en una situación de riesgo. Tanto el Ministerio Público como el juez van a decir que sí era previsible porque había antecedentes de violencia. En el tercer punto, que es posibilidad, ¿podía hacerlo? No. ¿Por qué no podía hacerlo? Pues porque era víctima de violencia. Sí, se le podría exigir a Artemia que se hubiera interpuesto entre su hija y Sebastián, aún cuando ella
hubieran llevado a su hijo? Son de las cosas que ellos deberían empezar, pero generalmente la respuesta es: ella debería hacer todo, incluso en contra de su propia integridad. Y en el último punto, el nexo de vitalidad, si ella se hubiera interpuesto, ¿eso evita el resultado? Bueno, no necesariamente. No necesariamente, puede bloquear ella y luego bloquear el hijo y tenemos el mismo resultado. Entonces, si no hay adelante, si no se le señala qué se debe de hacer, si no podía evitarlo, o si no cambia incluso haciendo lo que debería, no hay delito. Bueno, lo voy a dejar aquí. Está completo también en la misma página. A ver que ponga esto otra vez. Sí, gracias. Ahí tenéis otra vez la página y los dos cortometrajes que hicimos. Este corto viajó por todo el mundo, ha ganado festivales, se exhibió desde luego en toda la República Mexicana, pero también en Colombia, en Argentina, en Chile, en España, en Estados Unidos, en Alemania. Gracias al enorme trabajo de nuestras compañeras presas y de manera muy especial a los compañeros que hayan salido, las compañeras de la clínica, son realmente nuestros compañeros, informada y apoyada sobre la potencia de la práctica artística y pedagógica, el tribunal correspondiente, de manera mayoritaria, realizó una resolución con perspectiva de género, ahora sí, que permitió que desde el mes de julio del 2021 Ana Karen esté libre, acabando con una sentencia de 30 años por un crimen que ella no cometió. Llegamos a la cuarta y última escena. Ya estamos, fijaros, en el verano del 2018. Acabábamos otra vez de comenzar semestre. Y una vez más, el presupuesto estaba súper limitado para el proyecto. Fijaros que, bueno, digamos, el salario de las investigadoras, de las profes y los estudiantes está cubierto por la UNAM, pero para producir lo que ahí hacemos necesitamos contar con subvenciones públicas que vienen pues de la Comisión de Derechos Humanos, de la Secretaría de Cultura, del Instituto Nacional de las Mujeres, y hay muchas veces pues que los recursos simplemente no llegan. Entonces estábamos tratando de pensar qué hacer a partir de este equilibrio tan inestable entre los intereses de las compañeras presas y las posibilidades materiales y administrativas del proyecto, y decidimos que queríamos seguir trabajando con la autorrepresentación colectiva, pero ahora también individual, después de haber realizado estos dos cortos, el de La mentada de la Llorona, que es el que habéis visto, y otro siguiente que hicimos en el 2017, que se llamó Cihuatlán, Antígonas de Santa Marta, que es un corto que también podéis ver en la red, que no está acabado, pero está interesante también que no esté acabado, porque así es la cárcel. La cárcel fragmenta todo y impide que acabemos muchas cosas. En cualquier caso, lo que pensamos es que queríamos tratar de responder a la siguiente pregunta, con esta idea de la autorrepresentación. ¿Qué rasgos comparten las mujeres presas en Santa Marta? ¿Qué rasgos definitorios tienen las mujeres encerradas allá? La respuesta, después de varias sesiones de trabajo, fue súper contundente. Las mujeres presas, decían ellas mismas, tenemos grandes poderes. Y es que solo un superpoder explicaría que puedan sobrevivir a esas condiciones no humanas de existencia. Muchas de ellas están, como os decía al principio, completamente abandonadas. No reciben visita y, por tanto, tampoco tienen recursos económicos. La visita suele llevar dinero. Y esto es algo, os decía, que también es súper dramático si pensamos que la comida que da la institución, la comida que da la cárcel, no siempre es suficiente para todas. Que no está asegurada el agua potable. En México el agua del grifo no se puede beber, hay que comprar agua purificada. Si no tienes dinero, no compras agua, no bebes. Tampoco hay condiciones mínimas para el aseo personal. La institución, la cárcel, no da jabón, no da compresas, no da Tampax, no lava tu ropa. Ni siquiera te asegura, cuando entras en el ingreso, una colchoneta sobre la que dormir. Todo, absolutamente todo, se compra ahí dentro. Y hay sobrepoblación. Es decir, hay más gente de la que cabe. Entonces, con este doble objetivo en mente, autorrepresentación y superpoderes, y aprovechando la visita de Orgía, un grupo de artistas feministas queer de aquí, de origen español, a la Ciudad de México, planeamos una sesión con ellas al interior del penal, donde a través del relato visual
las compañeras de Santa Marta, asistidas por las manos, como van a ver, de lo que llamamos las escribanas, pudieran comenzar a representar sus superpoderes ligados de manera muy concreta a momentos de placer y de goce, de autoplacer. Queríamos demostrar que las mujeres presas, como cualquier mujer, como cualquier otro ser vivo, tienen el derecho al disfrute de sus propios cuerpos. Que el encierro no debería ser, además de todo, un castigo sobre la posibilidad del gozo. Por esto nos propusimos crear otros imaginarios a través de estos procesos de autorrepresentación. Y digo otros en el sentido de diferentes o alternativos a todas estas imágenes generadas por parte de eso que podríamos llamar el sistema hegemónico de comunicación visual, la prensa, el mundo audiovisual, el mundo del entretenimiento, y pienso en la prensa amarillista, pero también en series que han sido tan populares como Vis a Vis o Orange is the New Black, protagonizada por mujeres presas, ¿no? Un sistema que en la mayoría de los casos utilizan justo el uso del estereotipo sobre las mujeres presas como mujeres violentas, como mujeres inadaptadas, malas, amargadas, etcétera, para generar una imagen estereotipada de las mujeres en cárceles. Entonces, para esto nos vino como anillo al dedo la visita de Tatiana, Carmen y Bea, las tres integrantes de Orgía. Bueno, por si no las conocen, Orgía es, como ellas mismas dicen, un monstruo de 3 cabezas que desde principios de los 2000 plantea su investigación y su creación artística en torno a cuestiones relativas al género, al sexo y a la sexualidad, desde un posicionamiento claramente feminista y queer. Su trabajo, que es multidisciplinar, va desde la perfor al uso de la escultura, de la escritura de artículos científicos, la fotografía, etc. Siempre está atravesado por el deseo. Para ellas el deseo es el motor, el deseo se pone en primer término y el deseo de alguna manera acompaña y empuja sus inquietudes artísticas, que son siempre políticas. Bueno, al llegar al penal y después de un primer contacto, de presentarlas, de hacer así algún ejercicio como de presentación justo con las compañeras presas, las Orgía dieron las siguientes instrucciones para comenzar el ejercicio. Fijaros, dijeron, cada quien tiene que imaginar un lugar dentro o fuera del penal y debe ser un lugar de máximo placer. Ustedes van a estar solas, cada quien va a estar sola, piensen cómo llegarían a ese lugar, a qué huele, qué sienten, dónde lo sienten, y ahora explíquenlo a sus escribanas, a sus secretarias. Ellas van a tener que escribir y dibujar por ustedes. Estas breves indicaciones sacudieron la sesión y provocaron, como vamos a ver, la aparición de algo inesperado. En este caso, la lengua materna, el náhuatl, una lengua indígena de México, de Gaby. Ella es otra de nuestras compañeras, Gaby. El escenario propuesto por las Orgías les resultaba súper familiar a las presas, pues ellas tenían que tomar la palabra y, siguiendo unas instrucciones, contar, como ocurría con las declaraciones en la policía, con los abogados o los jueces, lo que les habían pedido que contaran, ¿no? Relataban su historia a alguien más, en este caso a nosotras, los sujetos no privados de la libertad, es decir, los miembros del proyecto libres, las que venimos de la universidad, abogadas, etcétera, éramos las que íbamos a hacer de secretarias de las compañeras presas que nos iban a relatar su lugar de máximo placer. Y aunque bueno, la escena remitía a esta estructura seguida en procesos declaratorios, lo contenido de lo relatado y la forma de registrarlo produjo una especie de cortocircuito, donde ellas tomaban el control y le pedían a alguien más, que además en 4 de los casos eran artistas plásticas, que dibujaran lo que ellas querían. Y estos dibujos, que en algunos momentos llegaron a tener forma de bailes, de canciones, de sonidos, narraban estas escenas imaginadas de placer, de autoplacer, con una alta dosis de memoria espacial y corporal. Este es el relato de Gaby. A mí me tocó ser su secretaria, su escribana. Gaby, la mujer que han visto en la imagen anterior, es una mujer de origen oaxaqueño. Oaxaca es un estado que está al sureste de México, un estado muy indígena, donde hay mucha parte de población y comunidades indígenas. Ella se unió al proyecto, Gaby, en 2017. Durante los primeros meses casi no hablaba. Llegaba siempre a la palapa sola, con semblante muy serio, yo diría también que triste, y siempre nos traía cosas de regalo, nos tejía bolsas, las mujeres ahí dentro tejen mucho, nos traía dulces, pero casi no abría la boca. Sabíamos que había sido juzgada, como muchas otras, con violaciones tremendas al debido proceso. Gaby, hablando del náhuatl, no tuvo acceso a un traductor del náhuatl al español. En México hay mucha gente que no habla español en comunidades indígenas. Y ella se culpaba por no saber bien español en el momento del juicio. Decía, no me pude defender bien.
En alguna sesión nos contó que además al entrar en prisión tuvo que soportar las burlas de la policía de ahí dentro, de los custodios y de otras presas. Y entonces ella se prometió no volver a hablar náhuatl nunca más y utilizar los años de privación de libertad para aprender español. Fijaos, el trasfondo es súper dramático, pero es interesante pensar que la cárcel, el encierro, funciona para muchas como una especie de escuela. Escuela formal, pueden acabar la primaria, pueden estudiar secundaria, pueden incluso estudiar la carrera de Derecho, pero también escuela informal. Súper impresionante ver cómo mujeres que llevan ya 3-4 años empiezan a utilizar el lenguaje jurídico de una manera súper, digamos, directa y con mucha conciencia. De repente nos hablan de cosas que las de fuera no tenemos ni idea, ¿no? Empiezan a saber usar la lengua jurídica también. Ese día, volviendo a la escena, cuando yo me senté con Gaby, dispuesta a dibujar y a escribir su relato, ella, que no había hablado nunca, empezó a hablar mucho, sin parar, con una verborrea inusitada. Y me empezó a contar cosas de unas piedras, de los cantos suaves de un río, el río Yonganero, que es el río que pasa por su pueblo, de esta comunidad oaxaqueña. Y en su escena ella estaba, me decía, con los pies desnudos, caminando sobre las piedras, recordando este gusto de la infancia. De repente un durazno, me dijo, un melocotón. Es mi fruta preferida. Adoro cómo huele y, claro, también tiene que aparecer el plátano macho. Acordaos que estábamos hablando de placer. Pero el plátano macho me decía, no es para comer, Rian, y se moría de la risa. ¿Cómo llegaste hasta allí?, le pregunté. Dando un salto, Gaby se levantó, se deshizo el moño que llevaba siempre y dejando caer su melena, me dijo, llegué así, con mi cabello, con mi preciosa melena. Esta me sirve para volar, también seca mi cuerpo mojado aquí en la cárcel porque no tengo toalla y cuando es necesario me esconde, es mi escondite, también para el placer. Desde aquel día, Gaby no paró de hablar. Su pueblo, su familia, su río, los melocotones y, por supuesto, los plátanos machos salían de manera recurrente, siempre envueltos en risas y en carcajadas en cada nueva sesión. Esta otra imagen fue tomada 3 meses después. Aquí, Gaby está ahí en medio, muy sonriente ya. Faltaban muy pocos días para que fuera puesta en libertad. Fue como 2 semanas antes de conseguir la libertad. Era el cierre del semestre, final de año, y cada final de año lo que hacíamos era invitar a gente de fuera, a otros profesores, amigas, gente interesada en el proyecto, a que viniera a ver lo que habíamos hecho, ¿no? Pidiendo unos permisos especiales que, bueno, os podéis imaginar, llevan mucho tiempo y muchos problemas. Esta vez, entre los invitados de fuera estaban 3 estudiantes y un profesor estadounidense de la Universidad de Chicago que habían venido a conocer el proyecto, que son, bueno, los únicos güeros que podéis ver por ahí, los únicos rubios de la foto. Las compañeras hicieron una visita guiada por los murales, les enseñaron los fanzines y les mostraron el último cortometraje que habíamos realizado. Al acabar la presentación, los invitados, que estaban súper conmovidos, fue muy interesante ver cómo estaban súper afectados por la presentación, tomaron la palabra y lo hicieron en inglés, porque normalmente los estadounidenses no hablan español. Y ahí, bueno, quien pudo ayudó con la traducción. Y lo hicieron, tomaron la palabra y les agradecieron mucho, les felicitaron mucho por la fuerza y el poder, el superpoder, dijeron, de su trabajo. Y para celebrar también la forma en que esos 2 espacios aparentemente contradictorios, la cárcel y la universidad, se enlazan y se contagian, se unen al final gracias a este tipo de prácticas artísticas y jurídicas. Cuando los estadounidenses acabaron de hablar y ya estábamos a punto de salir a una especie de catering canero, un catering carcelario que nos habían preparado nuestras compañeras con unos tacos dorados que habían hecho y así, Gaby de repente se puso enfrente del proyector y tomó la palabra. En apenas 20 segundos pronunció algo en náhuatl, en su propia lengua, esa que había perdido junto con su libertad al entrar a la cárcel. Fueron las últimas palabras de la sesión. Nunca nos quiso decir qué había dicho, no nos tradujo, dijo que era su derecho no traducir esta vez. Nunca supimos lo que dijo, pero la aparición de su lengua nos dejó entonces a las demás mudas y a su vez produjo esa especie de estremecimiento colectivo que nos conectó otra vez con la risa, con nuestros deseos, con la palapa y con todo eso que ahora conforma algo que sí podemos llamar como nosotras. Llego de vuelta a esta imagen y de vuelta al título de esta presentación al final ya. El derecho a la mirada. A lo largo de estos años hemos ido construyendo un proyecto, como habéis visto, a base de acrobacias y lleno de contradicciones y de retos. Empezamos haciendo pintura mural
en un espacio de encierro. Los murales normalmente son intervenciones de arte público, justo realizadas en público, en espacios abiertos. Aquí los hicimos en la cárcel. Luego continuamos produciendo publicaciones independientes, con cierto carácter contracultural, o así lo pensábamos, dentro de una de las instituciones más coercitivas de nuestra sociedad, el sistema penitenciario. Y acabamos realizando un vídeo que le habla directamente a la justicia ciega. Habéis visto en el vídeo que al único que hay que ponerle subtítulos es al juez, porque no se le entiende. O sea, es la única persona a la que no se le entiende qué es lo que está diciendo del vídeo. Entonces, bueno, hicimos un vídeo que le habla a este tipo de personas, exigiéndoles una justicia justa, una mirada directa y no velada. De este modo, haciendo ruido como la Llorona con ese lamento, ese grito que se oye en el vídeo de mis hijos, es la Llorona de la leyenda mexicana. Haciendo ruido, decía, las mujeres de Santa Marta se fueron haciendo un hueco para tomar la palabra y para recuperar los derechos más básicos. El sistema penitenciario, la cárcel, es una institución que prohíbe muchas cosas. Entre otras, prohíbe, fijaros, el derecho a mirar. Prohibir el derecho a la mirada significa, por un lado, acabar con el derecho a ver por una misma, pero también de verse a sí misma. Y esto lo logra a través de toda una serie de tecnologías, digamos, de control visual punitivo. Por ejemplo, estos muros altos que no permiten ver el horizonte ni tener perspectiva, reduciendo considerablemente el campo de visión para personas que pasan ahí dentro 30 años. Imaginad lo que es 30 años no poder ver más de 40 metros. O, otra estrategia, la prohibición de tener espejos completos dentro de la cárcel. Las mujeres presas no se pueden ver, tienen espejitos chiquitines, pero no se pueden ver de manera completa. Imaginaos cuando salen y ven los cambios que han tenido sus propios cuerpos por la mala alimentación, por la falta de afecto, por las condiciones, digamos, insalubres de vida ahí dentro, por la falta de descanso. Por otro lado, prohibir el derecho a mirar significa también acabar con la posibilidad de ser vistas. La falta de visita, que os contaba, a la que muchas de estas mujeres se enfrentan, unida a un trabajo de disgregación social y de disolución de cualquier intento de creación de redes, digamos, de colaboración solidarias, que eso lo hace muy bien la cárcel, hacen que el derecho a ser reconocida, a ser vista y, por tanto, a ser tenida en cuenta, sea también invalidado con la pérdida de libertad. Fue así como a lo largo de estos años, en estas diferentes fases del proyecto, hemos ido entendiendo que uno de los objetivos fundamentales pasa por comprender, mediante la misma práctica, que el derecho a mirar, tal y como señala un autor del campo de los estudios visuales, Nicolás Mirzoeff, comienza por el derecho por tener un interlocutor para la mirada. Es decir, el derecho a que tú mires, pero la mirada te sea de vuelta, que alguien te esté mirando. El derecho a mirar y el derecho a ser vistas es también el derecho a decir por una misma y en su propia lengua, como ocurrió con Gaby, en náhuatl. Es también el derecho a la representación, a aparecer, a hacerse presente como una quiera. Y esto también es un acto de resistencia. En Santa Marta, ante las políticas que convierten a las presas en cuerpos absolutamente desechables, un grupo de mujeres pintando murales, haciendo fanzines, produciendo videos, dibujando sus placeres y sus deseos, exigen el derecho a mirar a la vez que ocupan un tiempo que de algún modo le roban también a la institución. Las mujeres en Santa Marta, con esto a cabo, subvierten un tipo de discurso visual que también las hace presas. Su propuesta propone nuevas formas de imaginar, de crear imágenes, desde un lugar, la cárcel, tan históricamente ligada a procesos de disciplinamiento y de castigo de los cuerpos, a través justamente de la vigilancia, de la visión. Las presas, en contacto unas con otras y a través del trabajo colectivo y de estas conversaciones compartidas, reclaman el derecho a la mirada. Y para ello utilizan las propias brechas del sistema, sacan las manos por sus hoyos y reclaman el derecho a ser vistas y a ser escuchadas. Muchas gracias.